a todos, muchachos, los que están ahora en clase, los que se puedan conectar más adelante. Recuerden que estos videos yo estoy tratando de subirlos a mi canal de YouTube para que ustedes los puedan ver más adelante y para que queden entonces también para los que quieran como actualizarse en otras ocasiones. Bueno, este video pues hace parte de un tema que estamos recorriendo sobre el neurodesarrollo, ¿no? Creo que es uno, ya hemos dicho que es uno de los temas más importantes, que es un tema de bastante relevancia en ámbitos de neurociencias, en ámbitos de psicología, en ámbitos de ciencias de la conducta, en educación y en general, ¿no? Porque todos tenemos cerca personas que crecen, niños, y su cerebro está en permanente cambio, incluso en nosotros mismos nuestro cerebro está en permanente cambio. Y en ustedes, mis estudiantes de acá de la Javeriana, muchos de ustedes están todavía en un periodo donde hay altísimo cambio cerebral, producto de que algunos hasta ahora están terminando ese gran periodo de adolescencia y juventud, ¿no? Entonces, entender muy bien qué dirige ese neurodesarrollo, cómo sucede, nos va a dar muchísimas herramientas para intervenir, para entender, para modificar, ¿vale? Entonces ya hemos hablado hasta el momento de cómo comprendemos el neurodesarrollo. Hablamos en gran medida sobre cómo la genética o los factores genéticos están afectando el desarrollo. Hablamos de qué son los genes, hablamos de polimorfismos genéticos, hablamos de la expresión de genética, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la herencia epigenética o la influencia epigenética. Bueno, entonces, básicamente cuando hablamos de epigenética, tengamos en cuenta que nos estamos refiriendo a la moderación que hace el contexto, el ambiente, sobre la expresión de los genes, ¿sí? Tengan cuidado porque muchos usan a la ligera el concepto epigenética, por lo menos epigenética en estos contextos se usa siempre en relación o sea, la asociación entre con experiencias puntuales y genes específicos, la actividad de genes específicos. ¿Sí? Entonces, en psicología ahora es común encontrar, no, es que eso es epigenética, y uno dice, bueno, entonces cuéntame por qué es epigenética, y le cuentan el ambiente, ¿no? Que la familia, que el maltrato, que la guerra, que la alimentación, que la radiación, etcétera, pero hablan poco de los genes. Entonces, bueno, y ahora cuéntame la parte genética, ¿cuáles son los genes que no están siendo, que están siendo metilados, que están siendo silenciados? ¿Cuál es el mecanismo epigenético responsable de la moderación? Y hasta ahí llega el discurso epigenético, ¿no? Entonces, pues, entonces no hables de epigenética, habla nomás de influencia del ambiente, ¿sí? No toda la influencia del ambiente tiene que ver con moderación epigenética. La moderación epigenética incluye mecanismos específicos en los cuales se activan o desactivan genes, ¿sí? Bueno, entonces, entonces, la epigenética tiene que ver cómo los diferentes niveles ambientales, recuerdan que el ambiente no es solo donde tú vives, sino que cada célula tiene o cada órgano tiene un contexto en el cual funciona, ¿no? Entonces hay múltiples niveles ambientales también. Entonces está el ambiente de la persona o el ambiente espacial, cultural, sociocultural, está el ambiente de los órganos, está el ambiente celular, incluso hay un ambiente en el intracelular, ¿no? Bueno, cada uno de estos pequeños niveles va a ejercer diferentes influencias sobre la expresión genética. Resulta que eso, a grandes rasgos y para simplificarlo, ¿cómo funciona? Funciona a través o los mecanismos están relacionados con pequeñas marcas químicas, pequeñas moderaciones químicas que se hacen sobre los mecanismos de expresión genética, ya sean transcripcionales o post-transcripcionales, ¿sí? O sea, para hacer la transcripción, durante la transcripción, durante la copia, para formar el ARN mensajero, se modifica ese mecanismo o después de la formación del ARN mensajero. Bien, algunas de estas marcas químicas, de estos mecanismos de señalización celulares, pueden ser heredados entre personas. Entonces, a esa herencia entre personas de esas marcas químicas se le conoce como herencia epigenética. ¿Sí? Y si hablamos de una herencia de una generación a otra, o sea, de un padre a un hijo, de los padres, madres a sus hijos, hablamos de una herencia epigenética eh, intergeneracional.
Mientras que si hablamos de una transmisión en más de dos generaciones, de la abuela a la madre al nieto, entonces hablamos ya de herencias transgeneracionales, ¿no? Tenemos abundantes evidencias de herencias epigenéticas transgeneracionales que están moderando la expresión de los genes. Entonces, de tal forma que los estilos de vida de los padres, los estilos de vida de los abuelos, van a influir sobre los rasgos que se están expresando bueno, sobre la actividad genética y también sobre los rasgos, para este caso, el neurodesarrollo en las generaciones sucesivas, ¿sí? Por ejemplo, si la abuela, doña María, fumaba, ella, el hecho de fumar va a generar unas marcas, una señalización química sobre diferentes genes en la hija que estaba engendrando, digamos que se llame Valentina. Y entonces doña María va a influir sobre el desarrollo de los diferentes órganos de Valentina, incluyendo los óvulos de Valentina, ¿no? Y también su cerebro, ¿no? Entonces, el hábito de fumar de doña María y durante la gestación va a cambiar las trayectorias de neurodesarrollo, de mielinización, de sinaptogénesis, etcétera, de Valentina y los óvulos de Valentina. Como se modificaron los óvulos de Valentina, también se marcaron epigenéticamente cuando Valentina sea grande, y acá, por ejemplo, la muestran como obesa porque las marcas epigenéticas del fumar pueden hacer moderaciones para fenotipos de obesidad, ¿sí? O de sobrepeso. Entonces, la hija que ella tenga va a heredar las marcas que fueron fijadas desde la abuela, ¿no? Pasaron a través de los gametos y la hija los heredó a la nieta, ¿sí? Pues acá en este caso es un ejemplo para sobrepeso, ¿no? Pero también puede ser para el neurodesarrollo, para cosas como inatención, impulsividad, ansiedad, etcétera. También se ha mostrado que tiene esa herencia inter o transgeneracional. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de condiciones ambientales pueden estar generando herencias epigenéticas? Los estilos de vida, tales como fumar, beber, hacer ejercicio, no hacer ejercicio, el nivel de estrés, ¿sí? El tipo de alimentación, todo esto va dejando huellas dentro de la maquinaria genética de las células, incluyendo los gametos, incluyendo los óvulos y los espermatozoides que se heredan a los hijos, y los hijos se los heredan a los nietos y bisnietos y así sucesivamente a través de las generaciones, ¿no? Entonces no solamente somos el producto de lo que hemos vivido, somos el producto de lo que han vivido también nuestros ancestros, ya que nos han transmitido la influencia de su experiencia, no solo a través de la cultura, no solo a través de lo material, sino también a través de la epigenética, ¿sí? Entonces ya su ansiedad, su estrés, su sobrepeso, y sus rayes se los pueden atribuir en parte a los estilos de vida de sus padres y de sus abuelos también, ¿sí? Entonces este tema es muy chévere. Dime, Carlos. Carlos, estás levantando la mano. Carlos Cabrera. ¿No? Lucía. Sí, profe, tengo una duda. En este caso, ¿cómo se pasa desde la abuela, pero la abuela fue la que lo generó, es transgeneracional, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok. Son dos generaciones intergeneracionales. Eso para todo en general, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de la transmisión de los vínculos, de los apegos, seguros, inseguros, también se habla intergeneracional cuando es solamente una generación, transgeneracional cuando son varias generaciones. Ahora les muestro unos ejemplos bien ¿Y interesantes. cómo puede ser intergeneracional si ya se dio como antes? O sea, si yo ya le di, mi abuela ya lo dio y solo es una Ah, generación, ¿cómo en hago que este no se caso, le pase a mis hijos? para bloquear los ciclos, intervención. Ahí es donde necesitamos entender muy bien esto para comenzar a hacer intervenciones en múltiples niveles. Puede ser intervención individual, puede ser intervenciones, pero necesitamos entender muy bien el mecanismo, cuáles son los genes implicados, cuáles son las experiencias y cómo revertir los efectos. Las marcas epigenéticas, así como se ponen, se pueden quitar, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay
Ahora también existe la ingeniería y epigenética, ¿no? Que entonces consiste en crear o a través de farmacología o a través de otros dispositivos o a través de modificación de la conducta o a través de cambio de ambiente, eliminación de las marcas epigenéticas. Pero esto hasta ahora es una ciencia en pañales, ¿sí? Esto todavía no lo comprendemos muy bien y es el futuro. Hacia el futuro gran parte de la medicina va a ser medicina epigenética y, se va a fortalecer la medicina familiar hacia pero no solamente una generación, sino a través de varias generaciones, donde podamos contar con las historias de los ancestros y dentro de las historias clínicas estén perfiles genéticos y epigenéticos, ¿sí? Para poder hacer una medicina preventiva mucho más eficiente. Y también esto en psicología. Sí, pero hasta ahora esto, o sea, se sabe en animales, por ejemplo, que se pueden borrar estas marcas epigenéticas a través de cambio ambiental, modificación del ambiente, administración de fármacos y incluso con virus. Sí, entonces se diseñan virus específicos cuyo target, cuyo objetivo son determinadas células y esos virus cuando llegan son capaces de hacer cambios epigenéticos, ¿no? Tal vez en el futuro incluso hasta con optogenética, pero pues esto hace parte de toda la ingeniería que les estoy hablando. Gracias. A ti, a ti, Lucía. Bueno, Carlos, has levantado la mano. ¿Vas a decir algo o te elimino? No, sí, sí, señor, qué pena es que se me desconectó el internet. Dime. Pero pues era una pregunta un poco relacionada con esto. Y era que, pues, si estos son genes, digamos, en el ejemplo que vimos, era sobre la madre que la pasa a la hija y la hija que lo pasa a la hija. Pero pues entonces, tomando en cuenta que pues esto es 50 por 50 y 50, ¿no? Entonces 50 del padre y 50 de la madre. Eh, pero entonces digamos que sí, que la madre fume y tenga estas, pues estas como, provenga este ambiente que propicie en la futura generación estos cambios. Pero el padre también está presente y si el padre, digamos, es sano, ¿cuál domina? O sea, ¿estos son genes recesivos dominantes? ¿O No, mira, cómo, eso cómo yo, se determina yo, también? yo, la verdad no he leído tanto al respecto, pero hasta donde tengo entendido, no hay un mecanismo mendeliano implicado, ¿sí? Al no haber un mecanismo mendeliano, no hablaríamos de genes recesivos o genes dominantes, ¿sí? Y yo creo que es un poco más complicado. O sea, ahí sí me corchas y no sé si comprenda muy bien cómo es la interacción entre las marcas epigenéticas de los dos padres. ¿Sí? Probablemente esto esté moderado por otros genes y esté moderado también por las circunstancias vitales. ¿Sí? Y hacia allá tendremos que hacer más investigación. Como este es un tema relativamente nuevo, el de epigenética, o sea, esto se descubrió hasta hace más o menos 20 años, o sea, llevamos casi lo que lleva este siglo principalmente en modelos animales. eh, y estamos en una fase todavía un poco descriptiva, comprendiendo cómo es su funcionamiento. ¿Sí? Definitivamente, pues importa también el aporte de cada uno de los padres. ¿Sí? ¿Qué tanto aporte lo que está dando cada padre, las marcas epigenéticas o la herencia epigenética de cada una de las líneas familiares? Yo creo que eso depende muchísimo de el tipo de célula, el polimorfismo genético, porque esto se va a mezclar con los polimorfismos y se nos complica muchísimo todo el contexto, ¿sí? Porque no es lo mismo ciertas moderaciones epigenéticas en un polimorfismo X que en uno Y. ¿Sí? Entonces, las personas que tengan cierto polimorfismo son más proclives para ser moderadas epigenéticamente que las que tengan otro polimorfismo. Sí, eso sí se sabe. Entonces, ahí es donde comenzamos a hablar de genes sensibles al ambiente. Y son genes sensibles al ambiente, o sea, polimorfismos, alelos sensibles al ambiente, porque son más susceptibles de ser moderados epigenéticamente. En gran medida, mucha de esta sensibilidad ambiental depende, por ejemplo, de la cantidad de islas con guanina que tengas, con citosina guanina, ya que uno de los mecanismos más relevantes es el de la metilación del ADN que se hace en la unión entre citosina y guanina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tu padre te hereda un cromosoma, un gen que es altamente sensible al ambiente y tu madre no, entonces las marcas epigenéticas en ese gen pueden ser, o sea, ese gen va a ser posiblemente moderado, o sea, ya sea marcado anteriormente o que se pueda marcar o que se puedan eliminar las marcas. ¿Sí?
pero hasta donde tengo entendido, esto no funcionaría de tipo mendeliano, no sería recesividad-dominancia. ¿Sí? Me imagino que también depende de la mayoría de los fenotipos son poligenéticos y adicionalmente también el estilo de vida. Bueno, aquí la ecuación creo que es bastante compleja y hasta ahora no la comprendemos muy bien. Sí, qué pena no poderte dar más información, Carlos. No, ok, vale, vale, gracias. Andrea. Hola Diego. Eh, bueno, no sé si se hayan hecho ya como estudio con respecto a eso, pero en situación actual no sé si, pues, qué tan fuerte sea el coronavirus, que si las personas que lo contraen, como eso, pues, ese virus inserta las proteínas del ADN, no sé si eso tenga como trascendencia y puede afectar la epigenética o simplemente se queda como en el contagio y no No iba lo he más investigado, allá. la verdad, yo no he investigado sobre esto. SARS-CoV-2, ¿no? Miramos a ver si hay ya algo publicado. Epigenetics of SARS-CoV-2. Sí, mira, incluso acá hay algunas cosas ya publicadas. Yo la verdad no he leído, no es mi campo, pero por ejemplo aquí no les estoy compartiendo el escritorio, pero si buscan Epigenetics of SARS-CoV-2, que es, o sea, es el virus. Ya hay varios artículos sobre implicaciones epigenéticas del coronavirus en la infección y en la terapia, el manejo de las redes epigenómicas del coronavirus, medición de la susceptibilidad a coronavirus a través de análisis epigenético, mecanismos epigenéticos de la infección hay ya muchísimas vías de metilación del coronavirus en los pulmones, por ejemplo, sensibilidad para las enfermedades respiratorias tipo SARS-CoV-2 y epigenética. Hay varias cosas. Sí, ya hay cositas publicadas. Listo, Entonces, gracias. déjame avanzo y miramos los mecanismos para que cuando lean esos artículos no se pierdan. ¿Listo? Pero bien interesante la pregunta, Andrea. No se me ha ocurrido todavía, pero es un campo altamente, ¿no? Entonces también toda la epigenética de la sensibilidad viral y demás. Bueno, entonces, estos son trabajos previos donde estas personas que están acá son gemelos, ¿sí? Desde la teoría genética clásica, si tú tienes los mismos genes, debería ser igualito a otra persona, ¿no? O sea, los gemelos idénticos deberían ser idénticos, pero no son idénticos. Si ustedes han conocido gemelos, incluso que vengan del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, univitelinos, de la mismo saco, eh, en la medida en que van creciendo comienzan a tener diferencias incluso marcadas, no solamente en su personalidad, sino algunos hasta en la altura o en algunos rasgos faciales o corporales, ¿no? Y esto porque a pesar de tener la misma carga genética, han tenido experiencias relativamente diferentes, ¿no? Y esto ya pues en edades mucho mayores, cada vez se nota más la diferencia. Algunos se ven incluso más jóvenes, otros se ven más viejos, unos más gordos, unos más altos, unos más flacos, ¿sí? Entonces, eh, también lo que hemos vivido influye sobre lo que somos, ¿no? No solamente nuestros genes, sino lo que hemos vivido. ¿Cómo? A través de las marcas que yo les he dicho, ¿no? Entonces aquí vemos unos cromosomas de unos gemelos monocigóticos y lo vemos a diferentes momentos de la vida, ¿sí? 3 años de vida, 50 años de vida, y vemos cada una de estas marquitas químicas o cada una de estas marcas rojas, son pequeñas marcas de metilación, son cambios epigenéticos, y pues pueden diferir entre gemelos de acuerdo a las experiencias vitales, ¿sí? Entonces aquí esto ha llevado a lo que se conoce como epigenética conductual, que es lo que más está en boga actualmente en psicología y lo que está cambiando en gran medida muchos de los paradigmas en psicología, ¿no? Y las viejas discusiones ya obsoletas en psicología sobre si se hereda o se aprende, ¿no? Por ejemplo, esto desde la epigenética ya no tiene sentido porque no hay un punto cero de cero experiencia. Todos nacemos ya con una cuenta de experiencias previas, que es las experiencias de los ancestros, que han sido heredadas a través de la cultura, pero también a través de la epigenética. ¿Sí? Entonces, eh,
Y adicionalmente, bueno, entonces, por ejemplo, es una de las dicotomías o los dualismos que se rompen, ¿no? Entonces, si es heredado o aprendido, o, no, o naturaleza versus crianza, eso no, pues, no tiene sentido. De que hasta dónde llega lo natural o lo artificial, o lo que, sí, eso no tiene mucho sentido ahora. Bueno, entonces acá pues, les dejo la literatura de qué es la epigenética conductual. Esto ya pues lleva un par de décadas, al menos 2 décadas de trabajo, la epigenética conductual un poco menos, ¿sí? Y es relacionar los cambios epigenéticos, entonces genes específicos, ambientes específicos con cambios conductuales o en la salud humana muy claros, ¿sí? Bueno, ¿dónde sucede la epigenética? Tengan esto cuidado porque es que sobre esto hay muchas imprecisiones también, ¿no? Cuando hablamos de epigenética tenemos que tener claro las células en las cuales se están marcando epigenéticamente, ¿sí? Esto no sucede en todo el cuerpo al mismo tiempo, ¿sí? En ustedes, en este momento, muy probablemente están ocurriendo a velocidades impresionantes de milisegundos cambios epigenéticos que son muy relevantes para que ustedes aprendan. Esa epigenética está sucediendo en su cerebro, pero si se están enfermando, si algo, entonces el órgano que se enferma o los cambios digestivos o los cambios metabólicos están sucediendo en otros órganos, ¿no? De la fisiología o el cambio de cada uno de cada uno de los órganos también depende de la epigenética de sus células. Y los cambios a más largo plazo en esos órganos pues, van a depender de los cambios genéticos y epigenéticos que ocurren en cada uno de los órganos. ¿Sí? A nosotros nos interesa enormemente la epigenética cerebral, porque pues suponemos que hay una relación entre la organización y fisiología cerebral con la conducta y la cognición, ¿cierto? Y principalmente todos los cambios epigenéticos, por ejemplo, por daño, o en este caso neurodesarrollo, o daño cerebral, que es un campo bastante apasionante. Entonces, por ejemplo, ahora que les hablaba de aprendizaje, entonces sabemos que el aprendizaje depende de una enorme cantidad de cambios epigenéticos que ocurren en el hipocampo. De las células hipocampales van a recibir señales que permiten procesos de plasticidad cerebral para que las neuronas crezcan, se conecten, se mielinicen, se mueran, bueno, hagan diferentes procesos celulares, ¿sí? Regulando los genes. Esto genera también un problema, ¿no? Y es que yo no puedo medir, o es poco válido medir, los cambios epigenéticos de un tejido a través de otro tejido, ¿sí? Entonces, yo quiero saber cuáles son los cambios acumulados, digamos, en el cerebro por producto del aprendizaje, entonces no puedo ir a medirlo en el riñón, o en las células blancas de la sangre, o en las células epiteliales de la saliva, o en el cabello, ¿no? Porque cada tejido, cada célula tiene una historia relativamente diferente de cambios epigenéticos o de moderaciones epigenéticas. Esto genera un desafío metodológico enorme, ¿no? Porque entonces yo necesito las células del tejido para saber su historia epigenética. ¿Y cómo hago para acceder a las células del tejido del cerebro? Pues me tocaría abrir y sacar, y esto pues puedo generar daño cerebral, ¿no? Entonces, la epigenética cerebral es de los campos más complejos de estudiarlos. Tengo que esperar o hacerlo en animales no humanos o esperar que los humanos se mueran y sacarles y así trabajar con los cerebros. Pero esto pues también tiene otros desafíos éticos y también metodológicos, ¿sí? Bueno, entonces el desarrollo de cada célula, o sea, el neurodesarrollo es regulado, y esto recuérdenlo siempre, estrechamente por la epigenética. Entonces, todos los procesos que vamos a ver más adelante, estrechamente están modificados por la epigenética, de tal forma que la estructura que tiene un órgano, en este caso el cerebro, tener 2 hemisferios, tener un cuerpo calloso, los cambios anatómicos en el lóbulo frontal, en la corteza parietal, los conectomas, la conectividad entre diferentes los tractos, las comisuras, los fascículos, la formación de estas conexiones, todo depende de señalizaciones epigenéticas. Es decir, hay genes y hay circunstancias ambientales. ¿Sí? Entonces, si queremos entender cómo se construye un cerebro y por qué se construye mal, debemos entender cuáles son los genes y las circunstancias ambientales implicados. ¿Sí? Bueno, ya les había dicho esto también. Y bueno, por lo tanto, la única forma de tener modelos adecuados para entender la epigenética de un fenómeno es usar modelos traslacionales. ¿Qué son los modelos traslacionales? Que son múltiples estudios que convergen en un propósito similar. Por ejemplo, yo quiero entender la epigenética del trastorno del espectro autista.
No puedo trabajar con niños porque no, o sea, solamente porque niños con diagnóstico no puedo acceder a sus cerebros. Puedo trabajar con ratones. Entonces puedo hacer un estudio o múltiples estudios conectados en los que genes específicos, en familias específicas, se les mida la epigenética, tanto en estudios con ratones, digamos, en estudios con familias, de caso, con niños, y, digamos, estudios electrofisiológicos o neuroimágenes funcionales o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, yo voy uniendo estas evidencias de múltiples niveles y eso me va a permitir tener una historia mucho más válida y creíble y eficiente para intervenir sobre la epigenética. ¿Sí? ¿Cómo sucede la epigenética? Entonces, ustedes recordarán que son tres mecanismos básicos. Unos mecanismos transcripcionales y unos mecanismos post-transcripcionales. ¿Sí? Entonces, transcripcionales, modifico la cromatina, ¿no? Entonces, son modificaciones de la cromatina. ¿Cuáles? Poniéndole unas marquitas químicas llamadas metiles al ADN, donde se ponen esas marcas entre la citosina y la guanina, ¿sí? O modificando la histona, para que la histona, ese carrete, esté más apiñado o esté más separado. Si el carrete está mucho más apiñado, o sea, el ADN está mucho más junto, el gen se silencia. Si el carrete se separa, como ahí lo muestran en la animación, entonces el gen se expresa, produce más proteína. Entonces, lo mismo, si tú le pones un metil, el gen se silencia. Si le quitas metiles, el gen se activa. ¿Sí? Déjame ver, no hay nadie con la mano levantada. ¿Cuándo sucede? Pues la epigenética está sucediendo todo el tiempo. ¿Sí? Y van a haber cambios epigenéticos, digamos, desde la implantación, después de la fertilización, bueno, antes de la fertilización, hay cambios epigenéticos o sea, dados por el estilo de vida de los padres. O sea, lo que ustedes están haciendo en este momento, su estilo de vida, va a afectar a sus hijos si consumen drogas, si hacen ejercicios, si se estresan, lo que comen, puede marcar sus óvulos y sus espermatozoides y se hereda a través de esta línea a sus hijos. ¿Sí? Hay cambios epigenéticos durante la gestación directamente, durante la niñez hay cambios epigenéticos en cada línea, en cada tejido, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay una dependencia temporal de los cambios epigenéticos y esto va a marcar y esto va a explicar enormemente las trayectorias de desarrollo. Dime. Sí, pero interrumpirte una pregunta. Es que me perdí un poquito en la parte anterior. O sea, los mecanismos transcripcionales es cuando se modifica la cromatina y los otros que dijiste, ¿cuál fue el nombre? Es cuando se modifica la histona. No. Espérate, que de pronto ahí no expliqué bien. Por lo que esto yo creo que esto lo deben haber visto en psicobiología. Entonces yo estoy haciendo como un repaso. Entonces, Okay. Mira, los transcripcionales, o sea, los que afectan la transcripción del gen, son metilación del ADN y modificación de la histona. ¿Sí? Acá, o se silencia o se enciende el gen, ¿sí? O sea, se impide o se facilita la transcripción, hacer el ARN mensajero. ¿Sí? Y post-transcripcional solamente está la interferencia, el ADN, el ARN de interferencia. O interferente, Okay, ¿sí? Entonces son moléculas listo, de ARN, son moléculas de ADN que impiden la traducción, que impiden que el ARN mensajero que se transcribió pueda ser traducido en una proteína. Esto es mucho más complejo y es también complejísimo de estudiar. ¿Sí? Vale, Sofía, ¿ibas a decir sí, algo? muchas gracias, Diego. No, ya estaba preguntando eso. Ya. Yo tengo Sofía, una Mariana. pregunta. Sí, yo quería saber si en esta herencia epigenética también se presentan mutaciones, así como en la herencia genética. Las mutaciones es un concepto que aplica solamente a la genética, ¿no? Las mutaciones son cambios en la conformación de un gen, ¿sí? Los cambios Ujú. en el código genético. ¿Qué es lo que pasa? Hay mecanismos de regulación de las mutaciones, o sea, que no ocurren, de corrección del ADN.
¿sí? Entonces hay como unos mecanismos que tienen las células vigilando que no se acumulen muchas mutaciones dentro de una célula, porque si no, de la copia del ADN, principalmente durante la copia del ADN, cuando hacen mitosis las células, ¿sí? O sea, todas Sí. las células, casi todas las células hacen mitosis, a excepción de, por ejemplo, las neuronas. O sea, se dividen para Ujú. para regenerarse los tejidos. Entonces hay mecanismos de que cuando ellas se dividan, no hayan fallos en la copia del ADN, ¿sí? Que es donde principalmente ocurren las mutaciones. ¿Sí? Ah, ok, listo. Espérate. Entonces, esos mecanismos para esa vigilancia sí son controlados epigenéticamente. Ujú. Entonces, pueden haber experiencias epigenéticas, o sea, sí pueden haber experiencias que causen cambios epigenéticos que promuevan mayor o menor cantidad de mutaciones en las células de tu cuerpo. Por ejemplo, el estrés, por ejemplo, la exposición a radiación, bueno, no, la radiación trabaja por otro lado. Bueno, el fumar, ¿sí? Ciertas dietas pueden causar que en órganos específicos se dañe la maquinaria para que vigile que no se acumulen mutaciones. Y muchas de esas mutaciones pueden conllevar a cáncer o a fallos en los órganos. Entonces eso también es otra línea de investigación que es sobre la regulación epigenética en órganos específicos asociados con cambios celulares que llevan a enfermedades, como el cáncer, o como la diabetes, ¿sí? O como las demencias, por neurodegeneración. Ah, Entonces, listo. pero mira que tu pregunta sí tiene algo interesante. O sea, tiene algo chévere y es eso. Entonces, a pesar de que la mutación no es propiamente un mecanismo epigenético, la epigenética sí puede cambiar la probabilidad de que tus células estén mutando y por lo tanto también incluso hasta del envejecimiento. Bueno, hay una cantidad de investigaciones bien chéveres, ¿no? Y eso va a unir también con evolución. ¿Sí? Porque también si hay muchas mutaciones, pues se pueden heredar mutaciones a los hijos, si son los gametos, entonces también pueden haber la epigenética dentro, que es algo ontogenético, puede estar implicado en algo filogenético. ¿Sí? Vale, gracias, Diego. Bueno, listo. ¿Qué es lo que está acá? Los tiempos, ¿no? Entonces mira que los tiempos de los cambios epigenéticos pueden ser escalas desde los milisegundos hasta las décadas o incluso los siglos o los miles de años, ¿sí? Dependiendo de cómo lo estés analizando. Bien, esto pues ya les hablé un poco de la herencia epigenética, los ejemplos más claros es, por ejemplo, los estilos de vida de la madre, entonces que si la mamá, por ejemplo, es altamente estresada, digamos que es una mujer que ha sido abusada en situaciones relacionadas con el conflicto armado colombiano, que es algo que estamos viviendo continuamente, es una mujer, digamos, que su esposo era un líder social en un pueblito del Cauca, y ella estaba embarazada de un niño, entonces, o de una niña, digamos que una niña para que el ejemplo funcione mejor. Y entonces, las experiencias que vivió, digamos, doña Yasmín, digamos, por decir un nombre, entonces, de altísima actividad del eje hipotálamo pituitaria adrenal, recuerden que es el eje del estrés, ¿sí? Entonces van a generar, el cortisol tiene un componente particular y es que el cortisol se introduce dentro de todas las células del cuerpo y se une, el receptor está muy cerca de la maquinaria genética. ¿Sí? Es un regulador transcripcional, le llaman al cortisol y el receptor. Entonces, cuando se une el cortisol con el receptor, puede cambiar la señalización, ¿sí? Para que se en silencio nos enciendan ciertos genes. Por ejemplo, entonces, en doña Yasmín, que dijimos, ¿no? Eh, la situación de estrés, porque le mataron a su esposo allá en el Cauca, de tener que desplazarse, de tener que emigrar, de la violencia, del abuso, ¿cierto? De la pobreza, de la falta de apoyo institucional, va a generar toda esa exposición crónica y diaria a cortisol, va a generar que en el hijo, ¿sí? O en la hija que está creciendo, se estén modificando epigenéticamente genes relacionados con el tamaño y la morfología del cerebro, con los transportadores de glutamato, de serotonina, bueno, de diferentes tipos de señales químicas y de neurotransmisores y hormonales en el cerebro y en el cuerpo de esta niña, llamémosla Laura,
Y también, bueno, entonces va a cambiar la estructura de diferentes órganos, la fisiología de diferentes órganos, y también va a cambiar el funcionamiento endocrino e inmune, ¿no? Entonces todo lo neuroendocrino inmunológico va a ser moderado, los genes que controlan este funcionamiento, en Laura, ¿sí? Entonces Laura va a tener marcas en todos los órganos, en el cerebro y en las diferentes glándulas y órganos, producto de las experiencias de alto estrés en el contexto del conflicto armado colombiano que vivió su mamá Yasmín, ¿no? Laura, incluyendo los óvulos que se están formando, lo pongo como una niña porque las mujeres forman los óvulos prenatalmente, ¿no? En el último tercio del embarazo. Entonces, los óvulos de Laura van a quedar también marcadas. Cuando Laura tenga más adelante sus hijos, es probable que ella vaya a heredar a su hijo, llamémosle Steven, muchas de estas marcas. Y esto es lo que también está relacionado, va a explicar en parte, cómo esta experiencia de conflicto armado comenzó a transmitirse epigenéticamente entre generaciones hasta que Steven, digamos, estas marcas que están asociadas con el desarrollo de su cerebro van a generar un cerebro proclive a responder hacia las amenazas y por lo tanto con pobres mecanismos atencionales, de autocontrol, con impulsividad, o sea, un cerebro proclive o que está sensible hacia el desarrollo de adicciones, de problemas atencionales, de problemas de conducta, ¿sí? Entonces vemos cómo también en todo lo psicosocial, todo lo sociocultural está afectando la vida de los ciudadanos y a través de sus células se está transmitiendo y de sus moléculas entre generaciones creando ciclos de vulneración, de desafío y de enfermedad, ¿sí? Y esto ya ha sido estudiado principalmente por una señora que se llama Raquel Yehuda. Ella ha trabajado muchísimo con la transmisión transgeneracional del trauma, ¿sí? Principalmente con víctimas del holocausto nazi. Ella al principio pues no tenía, esto ya comenzó a hacer sus trabajos casi que en la década de los 90 y no había todavía toda esta teoría de revolución de la epigenética, ¿no? Entonces en un tiempo ya se había dado cuenta que los nietos de los que vivieron el holocausto tenían probabilidades altísimas de tener trastornos de estrés postraumático sin nunca haber vivido un estrés postraumático, de tener trastornos de ansiedad, de sufrir problemas de aprendizaje, de salir de los colegios, de ingresar a pandillas, a drogas, bueno, una cantidad de cosas, de embarazarse tempranamente. Y la pregunta era, ¿por qué esta vulneración se le está transmitiendo a estos niños? Y pensaba que era como que las historias que les contaban, pero no porque también los que han sido adoptados. Entonces se comenzó a estudiar más, entonces ella decía, bueno, debe haber algo biológico que se está transmitiendo entre generaciones y que es el efecto del holocausto nazi, ¿no? De haber vivido en campos de refugiados. Y ahora con epigenética se están haciendo trabajos, ella tiene algunos libros ya y algunos trabajos bien interesantes. Aquí les dejo una entrevista de la BBC, ahí están los videos, aquí está el artículo más reciente de ella, creo que es del año pasado, donde ella ya pues dice, mire, muy probablemente esto tiene que ver con mecanismos epigenéticos en estos genes, los cuales están siendo transmitidos, las marcas están siendo transmitidas desde los abuelos y ya ahora vamos en 4 generaciones desde el holocausto. ¿Sí? Bueno, y ahora en Colombia, ¿qué? Esta fotografía es muy, muy, muy impactante. Esta es una fotografía que fue tomada en un lugar de conflicto armado, en momentos después de que a esta familia le habían matado, pues, a este señor y a este niño, la mamá y la esposa del hombre, ¿no? Entonces, o sea, nosotros vivimos esto diariamente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todo este estrés en el que estamos siendo sometidos? Ahora también con la pandemia, ¿no? Del aislamiento, ¿sí? Primero, pues no tenemos evidencias causales, tenemos más modelos correlacionales y ya les dije translacionales, y eso tendrá que ser estudiado en el futuro, ¿no? En Colombia, porque definitivamente ya se ha mostrado que sí hay un efecto transgeneracional de la vulneración, la pobreza, el maltrato, la violencia intrafamiliar y el conflicto armado, ¿no? Y es algo que se vive cotidianamente y gran parte de sus pacientes a futuro van a ser personas que de una u otra forma sus alteraciones comportamentales, cognitivas, sus sufrimientos, sus padecimientos están asociados a líneas
de trauma. Bien, lo de epigenética, ¿vale? ¿Alguna pregunta, Pablo? Pablo, cuéntame. Yo, profe, buenos días. Sí. Profe, es que yo quería hacerte una pregunta respecto al ejemplo que estábamos viendo de la madre que está sometida a grandes cantidades de estrés y quería preguntar después de, digamos, toda esa segregación de cortisol que, pues, como veíamos, puede tener esas repercusiones epigenéticas, si existe algún modelo de intervención o alguna forma de evitar que si de pronto esta situación puede activar o silenciar algunos genes. Si es posible, pues primero identificar cuáles serían de alguna u otra forma. No sé si eso sea posible de algún modo. Y si haya modelos de intervención para mitigar o Sí, cómo yo creo. es esto que produjo la situación de estrés. Lo que te digo, todavía, yo creo que ya hay algunas intervenciones y ya hay artículos que o sea, como no trabajo tanto en ese tema, entonces no lo leo tanto, estoy leyendo otro tipo de cosas, pero sí, ya hay artículos, sí he visto publicaciones donde tratan de mostrar la eficacia de tratamientos en marcas epigenéticas, ¿no? Entonces son artículos que dicen, mira, ya hay tienes que primero determinar muy bien qué tipo de conductas o fenotipos son los que te interesan. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, a mí me interesa fenotipos afectivos y conductas principalmente de vinculación o conductas sociales, conductas emocionales. ¿Sí? Yo trabajo principalmente en neurociencia social y afectiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cosas como el control emocional o como la sincronía interrelacional, ¿sí? O sea, cómo te conectas con otras personas, o los tipos de apego, o la empatía, o el reconocimiento de rostros. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de el reconocimiento de rostros. ¿Sí? Entonces, ya, pum. Entonces tú tienes un fenotipo que es la habilidad para discriminar expresiones faciales de emociones en las personas. ¿Sí? Una vez tú identificas muy bien esto, debes identificar cuáles son las vías neurobiológicas implicadas. ¿Sí? Entonces, ya se ha estudiado que un mecanismo importante para el reconocimiento de rostro tiene que ver con la señalización ocitocinérgica. Entonces ya tengo un mecanismo neuroquímico y hormonal relacionado, ¿no? Que es el sistema de señalización ocitocinérgica y tengo los circuitos en el cerebro más o menos ya establecidos de cuáles son los implicados para reconocer rostros. ¿Sí? Ahora paso al nivel genético y es cuáles son los genes que están moderando el desarrollo de los sistemas ocitocinérgicos implicados en el reconocimiento de rostros. Y entonces tengo que uno de los genes principales es el receptor de ocitocina. Hay otro que se llama el CD, no me acuerdo el otro, pero bueno, que es una enzima que regula la degradación de la ocitocina y la síntesis. Bien, digamos ahora por el receptor de ocitocina, que es lo que más he estudiado. Entonces yo digo, voy a estudiar la metilación del receptor de ocitocina y digamos los niveles de ocitocina y hacer algo, y de pronto los polimorfismos del receptor de ocitocina. Entonces lo estudio en la abuela, yo tengo por ahí un artículo sobre eso muy interesante, lo estudio en la mamá y lo estudio en el hijo. Entonces ya se ha visto que hay una correlación estadística entre la calidad de crianza, las habilidades de reconocer rostros o de percibir emociones en los demás, y el control emocional entre las tres generaciones, dependiendo del polimorfismo y dependiendo la metilación del receptor de ocitocina. ¿Sí? Bien, ya con eso puedo pasar como a la cuarta fase del estudio, que sería hacer los cambios. Entonces, yo ya sé que las personas que tengan acumulaciones, que tengan este polimorfismo, que tengan esta historia familiar, digamos, de maltrato, violencia, y que adicionalmente tengan esta acumulación de metilaciones en el receptor de ocitocina, tiene esta acumulación de metilaciones en el receptor de ocitocina, medido en sangre, porque es que no puedo medir el cerebro, ¿no? Un complique. Entonces, ahí el paso siguiente es intervención. Entonces, a estas personas los ponen en talleres para regulación de emociones, talleres para generación de vínculos más seguros, ¿sí? Y vemos que los niños o las familias que ingresan a estos talleres comienzan a disminuir la cantidad de metilaciones dependiendo de la estructura del taller. Entonces, eso sí se ha hecho, ¿no? Y esto ya consolida, pero mira que es toda una línea de investigación. Estos son varios equipos que van consolidando esta línea a través de
de incluso hasta 1 o 2 décadas de investigación. Sí, pero ya hay evidencias que sí. Entonces, ¿qué experiencias? Pues depende del fenotipo, depende del gen y depende de los mecanismos neurobiológicos. ¿Sí? Hay otros artículos que ya van hacia la línea de estrés, trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Entonces ahí ya cambia un poquito los genes, ya cambia un poquito los mecanismos neurobiológicos. Ya, por ejemplo, hay unos que hablan de receptores de cortisol, hay unos que hablan de BDNF, otros que hablan de transportadores de oxitocina, otros estudios que hablan. ¿Sí? Yo no puedo estudiar toda la epigenética de todos los genes al mismo tiempo. Bueno, sí se puede, pero no es tan útil. ¿Sí? Entonces ahí necesito diferentes investigaciones para comenzar a crear estas estrategias de intervención más eficientes. ¿Sí? Por eso les necesidad del trabajo interdisciplinar y translacional. Cuéntame, Valentina. Sí, o sea, ¿hay algún punto en el embarazo en el que el feto sea más sensible como a ese tipo de estrés y eso del cortisol, o es, digamos, igual en todo el embarazo? Segundo y tercer, después del segundo y tercer trimestre de gestación. ¿Sí? Dependiendo del órgano, dependiendo qué es lo que se ve afectado. Pero si estamos hablando de la regulación del eje hipotálamo pituitario adrenal, yo creo que el segundo trimestre de embarazo va a ser crucial. Ya para otros órganos, pues va cambiando. Sí, porque esto también no solamente regula la conducta del feto, que más adelante va a ser un niño, sino también su salud, ¿no? Por ejemplo, cómo metaboliza las grasas, cómo metaboliza los azúcares, cómo funciona la tiroides, incluso la probabilidad de cáncer o de diabetes y otras cosas. ¿Sí? Laura Bernal. Profe, hablando como un poco más del conflicto en Colombia, ¿hay algún tipo, no sé, de estudio o algún programa que ayude a estas personas que han pasado por situaciones de estrés tan grandes? No sé, por ejemplo, una masacre o algo así. Sí, no. O sea, ayer, por ejemplo, que ahora estoy escribiendo un artículo, creo que les había mostrado sobre víctimas del conflicto armado, ¿no? Entonces está revisando si hay unas ONGs, si hay inversión, ¿sí? Pero, eh, no son tantas, hablaban que hay 5, solamente hay como formalmente 5 instituciones y 5 proyectos claros que se están corriendo en este momento. Esto por Safe of Children, como por la ONU y la UNESCO, y otras ONGs que están trabajando también, pero están más como buscando fondos, ¿no? Entonces, me imagino que hay proyectos gubernamentales, deben haber ONGs trabajando con diferentes grupos de víctimas. Si esto en realidad está respondiendo a la necesidad colombiana, lo más probable es que no, ¿sí? ¿Por qué? Esperábamos que en este momento estuviéramos en una época de posconflicto en la cual no aumentáramos los casos de víctimas, sino que las víctimas que ya estuvieran comenzaran a ser atendidas y además que los recursos para el postconflicto fluyeran mucho más rápido, no solamente en reparación, justicia y demás, sino también en términos de inversión social. ¿Qué es lo que se ha visto? Que todo se ha enlentecido, que hay muchísima corrupción y que en realidad el dinero no está llegando, o sea, que esto se ha vuelto, o sea, que en realidad las víctimas en su mayoría no están siendo atendidas. Y además, pues tenemos hay nuevas víctimas, ¿no? Diariamente hay nuevas víctimas. O sea, este fin de semana hubo 2 masacres, o sea, tenemos casi 2 masacres por semana. O sea, hay amenazas a la ciudadanía completamente, esto está disparado otra vez, ¿no? Entonces, pues en realidad la época de posconflicto fue una burbuja, una ilusión de 2, 3 años y ya otra vez estamos en conflicto. Entonces es muy difícil también intervenir. Sí, entonces sí hay cosas, pero no son lo suficiente y hay ahora más desafíos. Dime, Sara. Sara, Miren, esto también son oportunidades y necesidades que ustedes tienen que responder, ¿no? Qué pena te interrumpo, Sara. O sea, a futuro, si a ustedes les gusta el tema, aquí hay un campo de intervención enorme, ¿no? Dime, Sarita, ahora sí. Sara Bonilla, sí, es que quiero saber si soy yo Sí, Sara, o también. Ok,
Ok. Tengo una pregunta y es que no sé si ya lo mencionaste y es de qué manera las ventanas críticas en el neurodesarrollo influyen en la formación de estas señales epigenéticas, pues relacionado con lo que acaba de preguntar una compañera anteriormente. Bien, es algo que no se tiene tan claro en este momento y es algo a lo cual yo en un par de publicaciones he insistido y es que hacia futuro algo que tenemos que establecer en la investigación es los momentos de mayor sensibilidad o momentos o ventanas críticas o momentos críticos que llamas, ¿sí? De intervención y también de afectación, ¿no? Porque la epigenética es dependiente del momento ontogenético, ¿no? No es lo mismo ser expuesto al cigarrillo en el primer año de vida o prenatalmente que en la niñez o en la adolescencia. No es lo mismo ser expuesto a maltrato en la adolescencia que en la niñez que durante el primer año de vida, ¿sí? Esto genera porque cada órgano, las células que componen cada órgano, tienen mayor o menor sensibilidad a la moderación epigenética por determinadas experiencias en determinados momentos de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos crear? Algo que yo he llamado los mapas epigenéticos de la sensibilidad diferencial para diferentes experiencias, ¿sí? Entonces, tener, por ejemplo, dentro del tercer trimestre, ¿cuáles son las experiencias que más influyen sobre qué órganos y de qué forma? Y moderando cuáles genes. Entonces ahí tendríamos como ya un mejor banco de información para dirigir la intervención, ¿sí? Tanto preventiva como de rehabilitación, como de mitigación, la que sea. Por ejemplo, en la adolescencia, y hay momentos de mayor o menor sensibilidad. Sabemos, por ejemplo, que para el desarrollo de la cognición social, que es lo que yo trabajo, un momento de alta sensibilidad es la niñez, más o menos hasta los 6, 7 años, luego la adolescencia. Entonces, en la adolescencia vuelve y se me abre una ventana de sensibilidad. Entonces, yo debo dirigir la intervención sobre los adolescentes para crear o para reestructurar o reorganizar el cerebro, los mecanismos cerebrales asociados a la empatía, a el reconocimiento de rostros, a las relaciones, a los vínculos, ¿sí? Tal vez para otras habilidades en otros momentos y así sucesivamente, pero eso todavía no está claro, ¿sí? Entonces, crear esos mapas epigenéticos de sensibilidad en cada momento del desarrollo ontogenético. Dale, o sea, la investigación es lo que hay por delante. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Creo que el tiempo se nos va.